que abrimos en el capítulo 11 de Apocalipsis, que dice: entonces se me dio una caña parecida a una vara para medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Yo enviaré a 2 de mis testigos que, vestidos con ropas ásperas, profeticen por 1260 días. Vale, paramos aquí y luego seguimos. ¿Qué simboliza este templo? Bueno, a lo mejor ya habéis escuchado sobre los 2 testigos, ¿no? Que están ahí en ese capítulo 11. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Pero antes de llegar a esos 2 testigos, el versículo 1 y 2 nos habla del templo, que le fue dada, se me dio una caña parecida a una vara para medir, y en la visión se le dijo a Juan: levántate y mide el templo. ¿Qué simboliza ese templo? Bueno, hay diferentes interpretaciones para este capítulo 11 de Apocalipsis. Diferentes, para no decir muchas. Vamos a mencionar algunas de ellas, pero nos enfocaremos en lo que es nuestra creencia, o quizá la mía, que estoy aquí enseñando, basado mayormente en lo que es la visión amilenialista, es decir, que el reino lo vivimos aquí, no en los 1000 años futuros. Es decir, Cristo está reinando ahora y la iglesia está reinando ahora. Mayormente esa es la visión. Así que ese capítulo se puede analizar de diferentes, digamos, a través de algunas escenas. Y la primera escena es esa, la escena del templo, versículos 1 y 2. Y en esa forma de interpretar, que no es mía o particularmente mía, sino de varios estudiosos, pero que no es la única. Si queréis, hay otras formas de interpretar ese capítulo. Y veréis, por lo tanto, otras interpretaciones que van a decir que los símbolos de ese capítulo tienen otros significados. ¿Vale? Yo mencionaré algunos de ellos, pero me enfocaré en lo que obviamente pienso yo que es lo correcto, pero lejos de mí pensar que estoy 100%, que soy la persona que sé con absoluta certeza lo que es 100%, ¿vale? Pero os comentaré lo que creo yo a partir de los estudios que estamos haciendo. ¿Qué simboliza este templo? Pues simboliza la iglesia. La iglesia aquí está representada por el templo de Dios siendo medido. Esa es la idea para mí aquí del templo. Vamos a ver. Creemos que simboliza, por lo tanto, la verdadera iglesia. Todas las personas salvadas a lo largo de la historia. Todos los verdaderos hijos de Dios que le adoran en espíritu y en verdad. Los dispensacionalistas, es decir, para no hablar de ese nombre tan largo, es decir, gente que tiene otra interpretación, creen que Juan está aquí hablando de un templo literal, y no de la iglesia, sino de un templo literal, que será reconstruido en Jerusalén, un santuario físico, que en los días finales será reconstruido en Jerusalén. Es una forma de interpretar. Yo estoy diciendo otra forma de interpretar, que es la que creo yo, que ese templo no es físico, sino que ese templo simboliza toda la iglesia de todos los tiempos. ¿Qué argumentos puedo ofrecer que contribuyen a entender que ese templo es espiritual y no físico? Primero, el Nuevo Testamento enseña que el santuario de Dios es la iglesia y no un edificio. El Nuevo Testamento enseña que el templo es la iglesia. Dios mora en la iglesia a través de su Espíritu, por tanto la iglesia es su santuario. 1 Corintios capítulo 3
capítulo 17, Corintios 6, 16, Efesios 2, y por ahí va. Ya sabéis esa idea de la iglesia como siendo un templo, ¿no? Entonces, decir que aquí la iglesia es el templo, en ese texto en particular, no es inventar una idea, sino que es seguir una idea presente en el Nuevo Testamento. Segundo, el templo representa al pueblo que ofrece el incienso de la oración. Capítulo 11, versículo 1. Cuando dice que dice, cuenta a los que adoran en él. Es decir, la idea aquí son las personas, no exactamente algo físico. Cuenta los que adoran en él. Es decir, lo más importante son las personas que están ahí adorando. Es decir, símbolo de todo verdadero cristiano esa idea de adoración, ¿no? Así que, bueno, el templo se refiere a los fieles, mientras que los del atrio exterior no reciben protección, porque dice que en el versículo 2, el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Es decir, tanto el templo como lo que está afuera se refiere a personas, no exactamente a algo físico. Lo importante del texto es, los que están dentro del templo están adorando a Dios. Eso son la iglesia. Los que están fuera del templo, no lo miras porque son gentiles, esos no son creyentes. A lo mejor están cerca del templo, pero no son templo. Es decir, pueden incluso venir a una reunión y decirse cristiano, pero no son templo. Por eso ni todo que se dice cristiano es de verdad cristiano. Todos los salvados son contados, sellados y protegidos. Capítulo 7, versículo 4, capítulo 22, versículo 4. Tanto el contar como el sellar y medir son figuras de la protección de la iglesia. Entonces, en los capítulos anteriores se habló de que los sellados estaban protegidos. Aquí se está hablando que aquellos que fueron medidos están protegidos. Forman parte del templo y por lo tanto están protegidos. Ya fueron medidos. Y aquí la idea de medir es ese pueblo está separado. Ya está contado. Ese pueblo está protegido. ¿Por qué la idea de protección? Porque está aquí hablando de juicio final. Luego hablará de la bestia que vendrá a matar a muchos. Y el texto está diciendo para sus lectores que el pueblo que es el templo, que fue medido, está protegido y no tiene de qué temer. Esa es la idea. Fueron sellados, fueron contados, fueron medidos, han encontrado que son verdaderos creyentes, cristianos, y no hay de qué temer el juicio final, la bestia o cualquier cosa semejante, porque el Cristo que es victorioso está con ellos. Esa es la idea. Entonces, la verdadera iglesia en la tierra es el templo espiritual. No aguardamos la reconstrucción de un templo físico en Jerusalén o cualquier cosa semejante. Es el templo espiritual, está simbolizado por el templo terrenal de Israel, así como el Israel físico es el símbolo de la verdadera iglesia. Entonces, ya he adelantado un poquito de lo que significa la medición del templo, ¿no? ¿Qué simboliza esta medición del templo? Pues, bueno, ahí están los argumentos, pasa una vez más algunos textos, ¿no? Después, si queréis, voy a enviar eso a vosotros, ¿vale? ¿Qué simboliza esta medición del templo? Según el contexto general del libro, capítulo 21, versículos 12 y 15, pasajes del Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Zacarías, la medición simboliza la separación entre el pueblo de Dios y el pueblo profano. ¿Qué es la idea aquí? El templo y el patio. Los que son templo y los gentiles que están en el patio. Entonces, para estar completamente seguros y protegidos de todo daño, la medida es la inmunidad del daño. Vemos esa idea también en Apocalipsis capítulo 21,
versículo 12 y versículo 15 y versículo 17. La medición como un acto de proteger lo que está siendo medido. Aquí tenemos la misma idea que hemos visto con los 144,000 sellados, capítulo 7, versículo 4, y con aquellos que han recibido el sello de Dios, capítulo 9, versículo 4. Están protegidos. Hermanos, ¿eres un creyente? ¿Eres un discípulo de Cristo? Estás protegido. Esa es la idea. Aquellos hermanos estaban siendo perseguidos por Roma, una persecución muy cruel. Apocalipsis fue escrito para ellos y ahora en ese capítulo está diciendo a ellos, pero también a nosotros: hey, no preocupados, estáis protegidos. Lo mucho que pueden hacer es matar a vuestro cuerpo. Estáis protegidos por el Rey de Reyes. No es una imagen aquí que protege a vosotros. No es algo a la entrada de vuestra casa que protege a vosotros. No es cualquier cosa de ese tipo que protege a un creyente. La protección de un creyente está en quién? En Cristo. Los sellados, contados y medidos están protegidos, pero asegurarse que estás con Cristo. Bueno, ¿qué simboliza estos 42 meses y los 1260 días? Otro número ahí, ¿no? Versículos 2 y 3 que hemos leído. Dice que estos gentiles en el patio serán pisoteados por 42 meses. Y versículo 3, enviaré a dos de mis testigos que profeticen por 1260 días. Pero ¿qué números son esos? Aquí tenemos una idea que sale una y otra vez. Capítulo 13, versículo 5, capítulo 12, versículo 6, y en otra forma, capítulo 12, versículo 14. Donde el tiempo, fijaros, donde el tiempo es un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Habéis cogido esa frase? La idea es el tiempo aquí como, entre comillas, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esa es una famosa frase o idea que se remonta a Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y capítulo 12 de Daniel, versículo 7. Donde se le dice a Daniel eso. El tiempo es un tiempo, tiempos y medio tiempo. Con estos números simbólicos, muy probablemente Juan quería recordar a sus lectores la profecía de Daniel. Es decir, quiere recordar que las profecías del Apocalipsis van en acuerdo a las profecías de Daniel. Porque 42 meses en el cómputo judío son 3 años y medio, y 1260 días en el cómputo judío, el cómputo de días, es decir, la forma de contar los días de los judíos, 1260 días son 3 años y medio. Tenemos 42 meses, 3 años y medio, tenemos 1260 días, 3 años y medio, lo que es un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Juan está aquí diciendo, no sé si habéis cogido porque es un tanto lioso, pero la idea es 3 años y medio, 3 años y medio. Un tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Y con eso Juan está queriendo decir que su revelación sigue a la revelación de Daniel, está en conformidad. ¿No? Y por eso se utiliza de esos números como símbolos. Como símbolos. Aquí entonces, en la escena del templo, la iglesia está representada y es el pueblo que adora a Dios. Es el pueblo que adora a Dios.
Y en la siguiente escena, la de los dos testigos, la iglesia está representada y es el pueblo que proclama la palabra de Dios. Así que seguimos a la siguiente escena. Pasa, Almudena. Y vamos a leer a partir del versículo. Bueno, ahí tenemos la explicación que he dado, ¿no? Yo no me acordaba que había puesto. ¿Ves lo que dije, no? La idea de tiempo, tiempos y medio tiempo, que se remonta a Daniel. 42 meses son 3 años y medio, 1260 días, 3 años y medio, por ahí va. No me centro mucho ahí en esos números porque esos números son para mí simbólicos en el sentido de que no son literales. Más bien quieren recordar que son profecías que siguen a la profecía de Daniel y que es algo seguro que va a ocurrir en el juicio final. Pasa. No, ahí puedes quedarte antes. ¿Quiénes son esos dos testigos? Esa es la segunda escena que vamos a trabajar. Dale para adelante ahora, Almudena. Eso. Ahora adelante. Una vez más. Ahí, para. Ahí. Versículo 3. Bueno, versículo 3 ya hemos leído. Versículo 4. Estos testigos, los dos testigos, son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, sale un fuego por su boca que devorará a sus enemigos. Así morirá cualquiera que intente hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas cuantas veces quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia, la encarnación del anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación verá sus cadáveres por 3 días y medio. La idea de tiempo, tiempos y medio tiempo. Y no permitirá que sus cuerpos sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte, los celebrarán y se harán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que vivían en la tierra. Pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se pusieron de pie, y todos los que los vieron tuvieron mucho miedo. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad. 7,000 personas murieron a causa del terremoto. Los demás, llenos de miedo, dieron glorias al Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero el tercer ay viene pronto. Paramos aquí un momento. Los dos testigos, ¿quiénes son? Pues en la interpretación que estamos siguiendo, los dos testigos son la representación de la iglesia. Igual que en la primera escena, el templo era la representación de la iglesia, los dos testigos aquí también son representantes de la iglesia. No es la única forma de interpretar, pero es la que estamos siguiendo. No. Puede ser Elías y Moisés, ¿no? La iglesia ¿No? Hay muchas interpretaciones, como decía yo. Algunos entienden que hablan de Enoch y Elías. Algunos así lo creen, ¿no? Porque estos fueron los dos hombres que subieron al cielo sin experimentar la muerte. Otros entienden que habla de Moisés y Elías. Esta descripción tiene un rico simbolismo porque realmente en el pasaje pues se nos da características de Elías y Moisés, ¿no? Especialmente en el versículo 6.
Moisés transformó el río, es decir, el río Nilo, el agua y sangre, ¿no? Por ejemplo. Aún otros entienden que hablan del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así argumenta, por ejemplo, un famoso autor llamado Martin Lloyd-Jones. Pero yo, no quiero decir nosotros, pero nosotros entendemos que estos dos testigos representan el testimonio de la iglesia. Moisés y Elías, o la ley y los profetas, están ahí considerados. Y estos dos personajes podían fácilmente representar toda la iglesia del Antiguo Testamento y toda la iglesia en general, la ley y los profetas. Estos dos testigos son el pueblo de Dios en la tierra, la iglesia de Dios en el mundo, el pueblo de Dios entre las naciones, testificando a todos. Es decir, creo que esos dos testigos representan simbólicamente lo que es la iglesia desde el periodo que Cristo la instituyó hasta el periodo en que la iglesia subirá al cielo. Estos dos testigos representan a mí y a ti, que estamos testificando al mundo de Cristo, ¿verdad? Algunos argumentos en favor de esa interpretación. Como os dije, hay muchas otras. Este capítulo tiene muchas interpretaciones. Tenéis ahí trabajo para mucha tela si queréis. Pero como dije, bueno, me centro en lo que pienso que es lo correcto, porque pienso que es lo idóneo. ¿No? Bueno, los dos testigos, argumentos a favor de lo que estoy diciendo, ¿no? Los dos testigos ahí son dos olivos y dos candelabros, versículo 4. Estas dos figuras se encuentran en Zacarías capítulo 4, versículos 1 al 7, y se refieren a Josué y Zorobabel, que proclaman la palabra y el poder del Espíritu para restaurar a Israel. Son símbolos, por lo tanto, de la palabra de Dios. Los olivos y los candelabros. Además, los candelabros al inicio de Apocalipsis, capítulos 1 al 3, los candelabros precisamente representaban la iglesia, ¿no? Esa es una idea que representa a la iglesia en su misión, es decir, proclamando el Evangelio. ¿Qué es lo que los testigos hacen? Proclaman el Evangelio, testifican de Cristo. Segundo, así como los apóstoles fueron enviados de dos en dos, así la iglesia cumple su misión en el mundo. Por eso son dos testigos. Cristo envió a los apóstoles de dos en dos, ¿os acordáis en Lucas capítulo 10? ¿No? Entonces, es una imagen, una representación de que de esa forma testificamos. Tercero, a una cuestión solo se le daba validez por el testimonio de dos personas, por eso dos personas, ¿no? Dos testigos. Y traer la imagen de Elías y Moisés es bastante figurativo y simbólico porque representan ambos la ley y los profetas, ¿no? Como representación de la iglesia. Como el fuego del juicio y de la condenación salió de la boca de Jeremías, devorando a los enemigos de Dios, así la iglesia anuncia los juicios de Dios a los impíos, mejor dicho. Así como Elías oró y el cielo se cerró, y Moisés recibió autoridad para convertir el agua en sangre, así cuando el mundo se expone al juicio de Dios, cuando rechaza el mensaje de la iglesia, somos perfumes de vida para la vida y aroma de muerte para la muerte. ¿Verdad? Bueno, pasa un momento. La iglesia será indestructible hasta que cumpla plenamente su misión. ¿Qué ocurre con los dos testigos? Se dice que nadie puede tocarles hasta que cumpla su misión, porque después que
hayan dado cumplimiento a su misión, serían muertos por la bestia, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que la iglesia será indestructible hasta que cumpla plenamente su misión. Nosotros, nadie puede tocarnos. ¿No es lo que dice la palabra? Jesús dijo, los que han venido a mí, el maligno no les toca. Estamos, una vez más, la misma idea del inicio, protegidos. El maligno no nos toca. El maligno toca cuando el Señor lo permite en la medida que se permite, como fue con Job. Entonces llegará un momento que será permitido. ¿Cuándo? Cuando se haya cumplido la misión. Aquí dice que la bestia perseguirá y matará. Mucha gente ya ha muerto por el Evangelio. Eso es la bestia matando a los creyentes. ¿Me explico? Ya han cumplido su testimonio. Estos que murieron ya han cumplido su testimonio. La bestia les ha matado. Ojo, les ha matado físicamente. Porque su alma está protegida con Dios. Le han podido matar el cuerpo, nada más que eso. Entonces, es una imagen de lo que ocurrirá en el final. Cuando la iglesia en general haya cumplido su misión, pues llegará el fin. Llegará el fin. Así que la proclamación del Evangelio es lo que mantiene a la iglesia en marcha, hermanos. Vivimos para proclamar el Evangelio. Cuando nos complete la misión, pues nos vamos. Nos vamos. Ya no hay más que hacer. Mira, nosotros existimos para proclamar el Evangelio. Y si no lo hacemos, cerramos. Nos vamos de aquí, pero de una vez por siempre. No hay razón de existir de la iglesia si no es para proclamar el Evangelio. Porque adorar seguiremos adorando en el cielo. Hombre, adoramos a Dios, glorificamos a Él, servimos a uno y a los otros, etcétera, etcétera. Todo eso es bíblico y lo hacemos y debemos hacerlo. Pero el enfoque principal tiene que ser todo hacia proclamar el Evangelio. Y ya cuando ese testimonio esté completado, pues subimos al cielo y seguimos sirviendo allí al Señor, unos a los otros, adorando a Él, y etcétera, etcétera. Pero proclamar el Evangelio tiene un tiempo definido. ¿Cuál es? Aquí. No proclamarás el Evangelio en el cielo, ¿sabes? Porque no hay incrédulos en el cielo. Allí solo habrá hermanos. 100%. El tiempo de proclamar es ahora. Los testigos representan esa idea de la iglesia, ¿no? Esa misión de la iglesia. Y lo bueno es que Satanás no puede detenernos. No puede detenernos. Satanás no puede detener el avance de la iglesia. Los testigos seguirán proclamando. Y fijaros que Satanás intentó impedir el testimonio de la iglesia en todos los tiempos. Desde el primer siglo la iglesia fue perseguida. Y hasta los días de hoy Satanás intenta de todas formas detener el avance de la iglesia y el testimonio de la iglesia. Pero nadie puede detener la proclamación del Evangelio por medio de la iglesia. Es obra santa, es obra de Dios. Se nos dice en el capítulo 11 aquí, están protegidos hasta que hayan terminado de dar su testimonio. Versículo 7. Ahí sí, se le dará permiso a la bestia para perseguir y matar. La idea de vencer aquí es vencer físicamente, ¿no? Y matar el cuerpo. Por eso la iglesia será perseguida, sí, y sufrirá la muerte.
cuando termine de dar su testimonio. Esto en plan general, pero en plan específico también. Es decir, cuando yo termine de dar mi testimonio, pues me tocará morir si Cristo no viene antes. Bueno, la bestia aquí, versículo 7, ¿no? Podríamos pensar aquí en esa bestia como el anticristo. Yo creo personalmente, junto con muchos otros estudiosos, el anticristo es una figura, se encarnará en una figura física, en una persona realmente. El espíritu del anticristo siempre estuvo ahí, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿no? El espíritu del anticristo está ahí desde el primer siglo. El espíritu del anticristo. Pero yo creo que en el final de los tiempos, ese espíritu del anticristo realmente se encarnará en una persona, un líder mundial, que con una apariencia de paz engañará a muchos, pero por detrás perseguirá a la iglesia. Y ese será un tiempo muy cruel. Y dice la palabra que si no se acortara, incluso los elegidos podrían ser engañados, pero no serán, porque Dios les protege. Así que eso pasa. La victoria de la bestia sobre la iglesia será pasajera, versículos 8 al 11. 3 días y medio. 3 días y medio. Fijaros que en los otros ejemplos se utiliza 42 meses, se utiliza 1000 tantos días, pero para simbolizar la victoria de la bestia, pues se utiliza el tiempo mínimo, 3 días y medio. ¿Por qué? Corta, pasajera, infundada. La gloriosa resurrección de la iglesia se nos menciona en el versículo 11. Después de 3 días y medio se infundirá aliento en los 2 testigos y esos resucitarán. Aquí, hermanos, está hablando, creo yo, de la resurrección de la iglesia. La doctrina de la resurrección final, donde así como Cristo fue resucitado, nosotros que creemos en Él también seremos resucitados, como dice el propio Jesús en Juan capítulo 10. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo le resucitaré en el día final. Aquí esos testigos que representan a la iglesia en general, a mí y a ti, ellos serán resucitados, igual que, está representando a nosotros, seremos resucitados por Cristo. Esto habla una vez más del tema central de Apocalipsis, la victoria de Cristo y la victoria, por consiguiente, de su iglesia. ¿Ves cómo está todo conectado? Y cuando empiezas a ver de forma general, no es tan complicado, aunque está ahí lleno de símbolos. Se encaja. Muy bien, pasando, versículo 13 y 14 habla del terror de los impíos, ¿no? Cuando hay esa resurrección, ahí ya está hablando del juicio final, la resurrección final de los creyentes, y luego, pues claro, ahí los demás que no son resucitados, y es decir, los impíos, se quedan llenos de miedo. Versículo 13. Y mira, dan gloria al Dios del cielo. Aquí pienso yo que no es que se hayan convertido, sino que se cumple la profecía que dice que toda rodilla se doblegará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el Cristo. Porque si aquí la iglesia ya fue resucitada, no hay más oportunidad. El testimonio se ha acabado. Se ha cumplido el testimonio. Estamos hablando que el testimonio se ha cumplido. Llega el juicio final. La iglesia es resucitada. Los gentiles, es decir, los no creyentes, ya no tienen oportunidad. Entonces, doblegan sus rodillas a adorar al Señor llenos de miedo, porque todo espíritu
en el cielo, en el infierno, en la tierra y todo lo que haya aliento, doblegará sus rodillas y se cumplirá la profecía que todos adorarán al Cristo y reconocerán a Él como Señor de todas las cosas. Amén. Último. Leemos a partir del versículo 15, 18, 15 al 19, que es la séptima trompeta. Acordaros que esto es un interludio entre la sexta y la séptima trompeta. El interludio va desde el capítulo 10 al capítulo 11, ¿verdad? Y ahora suena la séptima trompeta. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo resonaron unas voces potentes que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. El tema de Apocalipsis está aquí, hermanos. La victoria de Cristo. Él reinará para siempre. Los 24 ancianos que al principio de ese estudio, capítulos 1, 2, 3, 4, por ahí, vimos que representan a la iglesia igual. 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, 24 ancianos que representan la totalidad de la iglesia. Ahora los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron el rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has establecido tu reinado. Las naciones se han enfurecido, pero tu ira ha llegado, el tiempo de juzgar a los muertos, de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. En ese momento el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Entonces hubo relámpagos, estruendo, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. La séptima trompeta, la séptima y última. Una alegría indecible para los redimidos. Es la séptima trompeta, porque significa que ha terminado. Ya nos vamos al cielo. Pero es un pavor inimaginable para los impíos, porque significa para ellos que se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Es un anuncio de victoria. El cielo estalla en voces que exaltan a Cristo. Versículo 15. En la apertura de las 7 trompetas se hizo silencio en el cielo. Si volvemos al capítulo 8, por ejemplo, a causa de los terribles juicios que caerían sobre los hombres. Ahora, con la séptima trompeta, ¿qué ocurre? Viene la parucía, o la segunda venida de Cristo, el evento clímax de todo lo que es el cristianismo, el retorno de Cristo, el evento más importante por el cual aguardamos y ansiamos y esperamos, el día que nuestro Señor vuelve en gloria. Ahora con la séptima trompeta es eso que ocurre, y llega la plena irrupción del reino de Dios en toda su gloria. Lo que estamos estudiando en las parábolas del reino de Dios, lo que ya vivimos de alguna forma, pero aún no plenamente, ahora llega en su plenitud plena, si es que puedo decir así. El reino de Dios toma todo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará para siempre. Recordemos que la séptima trompeta señala el fin de las oportunidades, pero no significa que es un día, por así decirlo, porque vemos en el capítulo 10, versículo 7, que puede ser días, ya que la séptima trompeta trae las 7 plagas o 7 copas de la ira de Dios, como veremos más adelante en el capítulo 15. Vale, segundo punto de esa última parte. El reino victorioso y eterno de Dios Jesucristo es proclamado por los ángeles.
¿verdad? Versículo 15. Versículo de número 16, pasa. Un detalle, queridos, a veces parece que Satanás es el gobernante supremo, ¿verdad? Y que va ganando la pelea, ¿no? En esos días, sobre todo, lo que decía Angélica hace poco, vemos el pueblo alborotado detrás de un ídolo. Me asombra cuando escucho: qué bella, qué hermosa, qué guapa. Es que yo veo eso todo tan feo, tan ridículo, ¿sabes? Me da mucha lástima, mucha pena, mucho dolor. Pero uno mira todo eso y dice: parece que Satanás va ganando porque está en miles de personas, y miles y miles. Pero una vez llegue el juicio, una vez llegue el día del juicio, el esplendor real de la soberanía de Dios se revelará plenamente. Y ahí veremos quién es el rey. Ahí veremos quiénes están con el rey de verdad. Mientras, seguimos proclamando. Y aunque parece que vamos por detrás, los últimos serán los primeros, como dice el hermano. Los últimos serán los primeros. Versículo 16 y 18, una aclamación de alabanza. La iglesia glorificada, honrada, se postra y adora a Dios. Fijaros que la iglesia está en su trono. Los 24 ancianos están en sus tronos. Eso significa que, lo que ya he mencionado un par de veces, la iglesia está reinando con el Rey, con Cristo. No está en el trono de Cristo, Cristo está en su trono. Pero la iglesia está en sus tronos, reinando con el Cristo que gobierna todas las cosas. Pero en ese evento, ¿qué ocurre? Simbólicamente se levantan de sus tronos y se postran ante el que tiene toda la autoridad, el que ha muerto pero ha resucitado, el que vence, el que ha venido un día y vendrá otro día a recoger a los suyos. La iglesia anuncia las escenas del juicio final, donde las glorias de la iglesia serán contrastadas con el tormento de los impíos. Versículo de número 18, ¿no? Versículo 17 y 18 en ese sentido, ¿no? Los ancianos dejan sus propios tronos y se postran en adoración ante el trono y dan gracias por 3 bendiciones especiales. Primero, que Cristo reine supremo, versículo 17, que Cristo juzga con justicia y que Cristo recompensa en su gracia. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 10 y 11, los ancianos alaban al Creador. En capítulo 5, versículos 9 al 14, los ancianos adoran al Redentor. Pero aquí el énfasis de la adoración de los ancianos de la iglesia está en el conquistador, el juez y el rey, el todopoderoso. Versículo 16, mientras los santos dan gracias, los impíos se enfurecen. En Apocalipsis 11, versículo 2, los impíos persiguen la iglesia. En el versículo 9, se regocijan en matar a los creyentes, los miembros de la iglesia. Pero en el versículo 18, ¿qué ocurre? Están furiosos porque la iglesia está en la gloria. Ahí se verá, como dice el profeta Malaquías capítulo 3, el último versículo de la Biblia en el Antiguo Testamento. Ahí se verá la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Los impíos no hicieron caso de los testigos,
y se toparán con la segunda muerte. Mientras los santos reciben recompensas, los impíos son destruidos desgraciadamente. Para terminar, la iglesia en el cielo en íntima comunión con Dios en contraste a los malos en sufrimiento. El último versículo. La primera parte del versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se dejó ver en el templo. Eso simboliza comunión plena con Dios. Pero a la vez, lo que simboliza donde están los impíos es relámpagos, estruendo, truenos, terremoto, una fuerte granizada, es decir, horror. Quien ya ha pasado por un terremoto, una granizada muy fuerte y todo eso, sabe la situación o el estado de impotencia que uno se queda. Y el sentimiento es de horror. Conclusión. ¿Quién eres tú? ¿Templo de Dios o atrio exterior? El templo de Dios son los protegidos. Quien está en el atrio exterior no tiene protección. ¿Eres el testigo fiel o amante del mundo? Los dos testigos representan a la iglesia. ¿Estás testificando fielmente o estás amando más al mundo? Como fue el caso de Demas, amigo de Pablo. Pablo seguía testificando mientras Demas amó más al presente mundo, decía Pablo, y se fue. ¿Estamos testificando o amando más al mundo? ¿Dónde estarás cuando suene la séptima trompeta? Esas preguntas claves que tenemos que contestar nosotros mismos. ¿En el templo de Dios estaremos? ¿En el templo abierto de Dios? ¿O en sufrimientos y flagelos simbolizados por los terremotos, etc.? El momento de la oportunidad es cuando, es ahora. El momento de la oportunidad para convertirse al Señor y el momento de la oportunidad de proclamar y completar nuestro testimonio. Completar nuestro testimonio. Así que así terminamos. Espero que el Señor os haya convencido en vuestro corazón para ser templo y ser testigo que proclame fielmente esta palabra, pese lo que pese.